onda, banda? Nosotros somos Treintañeros sin filtro. El día de hoy tenemos un especial de Semana Santa. Esperemos les guste. Sí, historias de terror de Semana Santa, pero nos vamos a enfocar en San Juan de los Lagos, en la Virgen de la Basílica de San Juan de los Lagos. Comenten si tienen historias que contar de Semana Sí. Santa. Ajá, o historias de mandas. Sí, Sabemos ¿no? que pues mucha gente va tanto para San Juan de los Lagos como para Talpa también. Sí. Los de Talpa dicen que hay muchas historias, Sí, ¿no? Que hay muchos sucesos. Hay muchas leyendas en torno a, ¿no? Sí. Miren, vamos a pasar a narrarles algunas historias, pero antes de eso, yo por ejemplo, yo sí tengo una historia que contar de mis bisabuelos, parte de la familia de mi papá. La familia de mi papá, ellos son de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Muy en específico, pues mi abuela. Mi abuela nació en un rancho que está a las afueras de Dolores Hidalgo, que se llama Morillos. Y mi bisabuelo se llamaba Eusebio Rodríguez. Él era comerciante. Nombre de pueblo de antes. Eusebio. Eusebio. Mi bisabuelo era comerciante y él lo que hacía, él siempre viajaba de noche. Él se venía a vender todas sus chácharas. No eran chácharas, él vendía loza para hacer cerámica. Mi abuelo solía viajar por las noches, siempre viajaba de noche, obviamente por el sol. ¿Quién va a viajar de día? Él vendía loza, pero también vendía en ocasiones como tal la cerámica, platos, etcétera. Y él la venía a vender acá a San Juan de los Lagos. Pero él sabía rezar y él se encomendaba mucho a las ánimas y les iba a rezar durante todo el trayecto. Él les iba rezando a las ánimas. ¿Qué les rezaba? No sé. Y la realidad es que en diferentes ocasiones y en diferentes lugares sí le habían hecho un comentario como de, oiga, siempre lo vemos bien acompañado con mucha gente. Siempre le habían hecho ese comentario. Luego también, por ejemplo, mi bisabuelo era de, por ejemplo, a veces pasaba por las rancherías y les vendía él pues su cerámica o loza y a veces no le pagaban con dinero, pero le pagaban con gallinas o con cosas así y todo eso él lo recibía y también lo vendía. Y ahí comerciaba también en el camino. Y en una ocasión cuando él llega a San Juan de los Lagos, se le acerca una persona, no te sé decir si era otro comerciante o un ladroncillo, pero le hace esta apreciación como de, oiga, el otro día, te digo, no sé si era el ladrón o el asaltante, pero le hizo la observación a mi bisabuelo de que, pues aparentemente lo iban a asaltar cuando él fuera de regreso por las noches, ¿no? Él siempre por la noche se regresaba. Pues aparentemente lo iban a asaltar, pero pues lo vieron con mucha gente, o sea, lo vieron a usted. Él viajaba en burrito y con su, Con sus alforjas. Alforjas, era como una carretilla, una carreta. Okay. Una carreta de espaldas. Y pues no, o sea, lo vieron a usted con su burrito y su material, ¿cómo te dije? Su artesanía, su barro, su cerámica. Su carreta. La carreta, con su carreta, pero detrás de usted lo vimos con mucha gente, iban rezando, eso se le dijeron, iban rezando, iban vestidos de negro y llevaban velas en las manos, como una procesión o algo así. Entonces le preguntaron, oigan, ¿a quién velaron o a quién iban velando? Y mi bisabuelo, como ya le habían hecho así como que ese comentario de, oiga, siempre lo vemos bien acompañado con mucha gente. Mi bisabuelo sí dijo, sí pensó, a lo mejor este es el que me iba a robar, ¿no? No les dijo si sí ni no, nada más les dio por su lado, le dijo, sí, era fulanito, era para tal cosa y no sé qué. Pero eso era algo que le pasaba mucho a mi bisabuelo. Inclusive en una ocasión, como te digo, que él sabía rezar y rezaba pues con fe, quiero pensar. En una ocasión él llevaba a mi abuelita y yo nunca los conocí, pero a las hermanas de mi abuela, las llevaba de noche y dice que empezaron a ver en el cielo una luz que se movía así muy misteriosamente, brujitas. Uh-huh. Y él lo que hizo, él llevaba un mecate pues amarrado a la cintura, entonces él empezó a rezar y empezó a hacer nudos. Rezaba y hacía nudos, y esa luz se fue acercando cada vez más hasta que ya vieron a la brujita como tal, pero ya cuando se empezó a acercar, pues le dio miedo a mi abuelita y a sus hermanas, y pues ya, o sea, la soltó, ya la dejó ir.
pero eran cosillas que le pasaban a mi bisabuelo. En los caminos de aquel entonces. Te estoy hablando que puede haber sido por allá en los años 20, años 30. Yo creo que hay muchísimo, pues es que hay muchísimas historias en la carretera y en el camino, ¿no? De mucha gente que fallece. Wow. Yo, por ejemplo, hace como 3 años más o menos, sí, fue hace como 3 años, para tiempos de Semana Santa, hay un festival que se hace en Rincón de Guayabitos, sí, que se le llama Guaya Fest, donde van muchos bochitos y bla, bla, bla. Entonces, esa historia me pasó a mí. Yo me fui ese día a las 12 de la noche. Un viernes a las 12 de la noche y dije, bueno, pues no duermo, me llego a las 5 de la mañana. Recuerdo que ese día hubo club, llegamos, platicamos, cotorreamos todos. Yo iba en la combi con 7 personas, la combi cargadísima, íbamos para acampar, o sea, la idea no era pagar hotel ni nada. Y me acuerdo perfectamente porque iba mi suegra, mi hijastra, una vecina, y o sea, iban bastantes personcillas, ¿no? O sea, 7 personas para una combi bien cargada, llena de maletas y todo lo de camping, ¿no? Entonces me acuerdo que salimos y pues yo dije, bueno, como no voy tan limitado porque voy con bastantes personas, no voy a pagar casetas, ¿no? Y me fui por Plan de Barrancas. Para quien conoce Plan de Barrancas, hay mucha curva ahí. Es demasiada curva, sí, ¿no? Entonces, pues yo iba súper cargadísimo con la combi. Yo creo que fácil, más de 1 tonelada. Sí, entonces empezamos, ¿no? La subida y pasaron cosas bastante curiosas y extrañas por el tiempo de la Semana Santa, no sé. Sí. Mira, yo iba con mi pareja ahí a un lado de la combi y hubo una cosa que ella vio, que nosotros vimos, ¿sí? Pero fue algo muy curioso, ¿por qué? Porque no había ni una luz, ¿sí? Entonces pasamos por una curva, las curvas son muy cerradas, muy pronunciadas y no hay espacio para que te pongas o te pares, ¿sí? Entonces vemos una camioneta y un señor parado, ranchero de esos de antes, con su camisa de manta y con su sombrero. Sí. O sea, los dos vimos exactamente lo mismo. Y tú podrías entender, bueno, pues estaba parado, pero estaba en el carril, ¿sí? El señor estaba del lado de la carretera, a un lado de la camioneta. Y estaba parado y eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hora de los muertos. Sí, exactamente, ¿no? Sí, eran como las 3 de la mañana. Entonces, lo curioso no fue que vimos al señor, dijimos, tú podrías, o sea, lo veías con pantalón de mezclilla, camisa de manta y su sombrero de como de mimbre, sí, de esos vegetales, ranchero de plano. Y era una camioneta viejita. Y curiosamente los dos vimos lo mismo, pero lo más raro fue que cuando lo vimos pasó un camión. Ay, güey. Sí. Y como si nada pasó. Y el señor hace cuenta que no, ni se le movió el sombrero, ni el pelo, ni nada, pero atravesó la camioneta y al señor el camión. Porque no había espacio para que estuviera estacionado y a las 3 de la mañana. Entonces yo dije, caray, eso sí está muy raro, ¿no? Entonces dije, bueno, no pasa nada, seguimos adelante, no pasa nada. Yo dentro de mi mente sí como que nos dio como esa incertidumbre de por qué ese señor estaba ahí a esa hora abajo de la camioneta, porque o sea, él iba de bajadita, nosotros íbamos de subida, ¿sí? Entonces, pues ya nosotros empezamos a bajar, porque prácticamente es como una barranca, ¿no? Empezamos a bajar y hubo una señora con un vestido rojo de flores, flotando. Caminando. Flotando. O sea, pasa la luz, se ve la señora, la veo y le digo, oyes, ¿la estás viendo? ¿La estás viendo? Y me dice que ya no la vio. Acto seguido, me quedo sin frenos. Se me calentaron los frenos. Y como en una curva donde tuve chance, me ahorillo y le dije, ¿sabes qué? Que se enfríen un poquito los frenos, dame tantita chance, hay que descansar. Y sí, la combi volvió a agarrar frenos y todo, pero lo curioso es que donde nos paramos, me bajo a orinar y te lo juro que hasta el chorro se me cortó porque literalmente era afuera de un cementerio.
a una de la carretera. No manches. Y fue como de que te Cañón. avisaron que te ibas a quedar sin frenos y si no fuera por eso, te estampas. Y sí, literalmente, o sea, como pude, fui frenando con freno de mano. Sí. O sea, me logré orillar y ya después de eso pudimos llegar, me regresé por autopista, obviamente, ya no volví a hacer la misma locura. Manches. Pero de verdad fue algo muy raro, muy raro. O sea, a mí sí me han pasado algunas cosas paranormales y referente a Semana Santa me pasó eso y sí fue muy extraño. Sí, o sea, el señor lo vimos los dos, mi pareja y yo, pero ya a la mujer no. Y no tenía pies. Y yo vi muy claro el vestido rojo y todas sus facciones. Pero historias interesantes de Semana Santa, ¿no? Sí. Comenten en este especial si tienen alguna historia paranormal, quienes han ido a Talpa o a San Juan de los Lagos, si les ha pasado alguna vez alguna situación similar, ¿no? Y pues bueno, ahorita tenemos algunas historias que conseguimos. Yo creo que sería bueno comenzar con la historia que dio pie a esta devoción hacia la Virgen de la Basílica de San Juan de los Lagos. Muy bien. Okay. ¿Empiezo yo? Dice, la historia que dio origen a la fama de la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos ocurrió alrededor de 1623, cuando el lugar era un pequeño poblado llamado San Juan de los Lagos. Este relato es considerado el primer milagro importante atribuido a la imagen y fue el que detonó las peregrinaciones que hoy reúnen a millones de personas. El circo que llegó al pueblo. En el siglo XVII era común que compañías de acróbatas y itinerantes recorrieran pueblos de la Nueva España. Una de estas compañías llegó a San Juan para presentarse en una fiesta local. Entre los artistas había una niña muy pequeña, hija de los acróbatas. Su número consistía en hacer acrobacias sobre una cuerda. Para dar espectáculo, abajo colocaban cuchillos, lanzas o espadas, algo común en esos shows de la época para aumentar la atención en el público. El accidente. Durante la función ocurrió la tragedia. La niña perdió el equilibrio y cayó directamente sobre las espadas colocadas abajo. La caída fue brutal. Según la tradición, la niña murió prácticamente en el momento. Sus padres devastados levantaron el cuerpo sin vida y el espectáculo terminó en silencio y horror. La intervención de una mujer del pueblo. Entre los presentes estaba una mujer indígena o mestiza, según distintas versiones, llamada Ana Lucía, que era muy devota de una pequeña imagen de la Virgen. Esa imagen era una figura sencilla que se guardaba en una capilla del pueblo. Ana Lucía le dio a los padres algo que muchos consideran imposible. Llévenla con la Virgen, ella puede devolverle la vida. Los padres desesperados aceptaron. La oración ante la imagen. Llevaron el cuerpo de la niña pequeña a la capilla donde estaba la imagen de la Virgen. La colocaron frente a la figura y ahí comenzaron a rezar. Según el relato tradicional, después de unos momentos ocurrió algo inesperado. La niña comenzó a moverse. Primero respiró, luego abrió los ojos y finalmente se levantó completamente viva. La noticia se extendió rápidamente. En un tiempo donde los milagros eran considerados señales divinas, aquello causó un impacto enorme. La pequeña imagen comenzó a ser conocida como Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Poco a poco llegaron personajes de pueblos cercanos buscando milagros. Con los años la devoción creció hasta que se construyó el santuario que hoy conocemos. Después de ese supuesto milagro comenzaron las promesas y mandas. Llegaron peregrinos de distintos lugares. Se registraron más testimonios de curaciones y favores. Con el tiempo el santuario se volvió uno de los centros de peregrinación más grandes de México. Un detalle curioso, la imagen de la Virgen es muy pequeña, mide aproximadamente entre 30 y 40 centímetros y está hecha con una técnica llamada pasta de caña de maíz, usada en la Nueva España para crear imágenes religiosas ligeras. ¿Qué tal, no? Esta primera historia, yo ya... ¿Has ido a San Juan de los Lagos primero que nada? No, he pasado, pero no. Yo sí he pasado, yo sí he llegado y la verdad es que la iglesia es es un monumento hermosísimo. Sí, ahí es donde están los mentados perreros, las perreras o algo así, porque la gente te aborda, te lleva a un estacionamiento, porque es un lugar, como era un pueblito, está diseñado tal cual como un pueblito y llega demasiada gente. Los estacionamientos son los edificios más grandes del pueblo. Para poder albergar muchos autos, a los perreros les dan dinero para que pues los lleven a su estacionamiento. Los estacionamientos son caros,
pero la verdad es que es un lugar donde hay muchísima devoción, muchísimas imágenes, muchísimos recuerditos. Es hermoso. Y la realidad es que sí va mucha gente devota y ves las pruebas de los milagros de la Virgen de San Juan de los Lagos. Hay muchísima gente que pone, hay como unos cuadritos donde ponen piernitas, brazos de gente que por X o Y razón, yo les voy a dar un ejemplo, yo estuve a punto de perder la pierna. Si eres devoto, vas, le ofreces tu sacrificio, tu dolor o algo, y hay muchísimos dijicitos, inclusive de oro o de plata, que son brazos o piernas de gente que pedían sanación y se les concedió. Entonces hay muchísimos milagros en torno a esta pequeña figura. Devoción, fe, no lo sé, pero comenten ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan? La historia de ahora se titula La Caminata Nocturna. Un grupo de peregrinos venía caminando desde el estado de Guanajuato rumbo a San Juan. Era el segundo día de la peregrinación. Para evitar el sol fuerte, decidieron caminar parte de la ruta durante la noche. Eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo se escuchaban los pasos del grupo y el viento que bajaba de los cerros. Cuando pasaban cerca de un cerro, algunos de los del grupo comenzaron a escuchar algo extraño. Al principio pensaron que era el viento, pero después se dieron cuenta de que eran voces, parecían cantos lejanos, como si varias personas estuvieran cantando al mismo tiempo. El sonido venía claramente desde el cerro. Uno de los peregrinos apagó su lámpara para escuchar mejor. Entonces todos se dieron cuenta de algo inquietante. Me dio miedo. Los cantos no eran corridos ni música común. Sonaban más bien como cantos antiguos o rezos, algo repetitivo y lento. Como cantos gregorianos, yo creo. Y lo más extraño, no se veía ninguna luz en el cerro. Ni fogatas, ni casas, ni gente. Algunos peregrinos comenzaron a ponerse nerviosos. Uno dijo que probablemente era otro grupo rezando en algún rancho cercano. Pero otros insistían en que el sonido venía desde lo alto del cerro, y el lugar estaba completamente oscuro. El coordinador del grupo decidió que no se detendría. Siguieron caminando. Cuando el grupo avanzó unos cientos de metros más, los cantos se detuvieron de golpe. No se fueron alejando, simplemente se apagaron, como si alguien hubiera cortado el sonido. O sea, quiero pensar que por más que caminaban y caminaban, seguían escuchando los cantos al mismo... cercanos, como si los trajeran a un lado. Uy. Horas más tarde, cuando amaneció, los peregrinos pasaron por un pequeño rancho y comentaron lo ocurrido. Un hombre mayor que vivía ahí escuchó la historia y respondió algo que dejó inquietos a varios del grupo. Les dijo: ese cerro tiene fama de eso. A veces se oyen cantos en la noche, pero nadie sube ahí a esas horas. Las posibles explicaciones. Algunos dicen que pudo ser ecos de rezos de otro grupo de peregrinos, sonidos que viajaban lejos en el campo durante la noche, o animales que producen ruidos extraños. ¿Qué opinan? Yo creo que, bueno, para la mayoría de personas yo sí he escuchado algunas historias en lo de Talpa, y mucha gente dice que te encuentras con personas en el camino, que te dicen que sigas, hay inclusive una campana por ahí de cierta zona, y a veces inclusive personas que dicen que se cansan más de lo normal, que terminan cargando a alguien. Muchas cosas como súper extrañas, ¿no? Yo creo que los bosques, lagos y lugares naturales son donde realmente específicamente se llenan de energías, y para los que son supersticiosos. Es que imagínate, o sea, con cuántos años, creo que la historia de la niña era de 1700. 1700. O sea, imagínate, estamos hablando de más de 200 años de peregrinaciones. Sí, no. O sea, ¿cuánta gente no se ha quedado por el camino? Ahorita ya te vas preparado, mochilas, calzado. O sea, yo sé de personas que inclusive para evitar las llagas en los pies. No, y ha habido accidentes. Toallas sanitarias y todo. Y los accidentes también, ¿no? Cercanos a... Sí, no, es algo muy, muy interesante. Comenten alguna historia para nosotros contarla aquí. Para todos aquellos que ya me conocen. Platíquenmela y aquí la exponemos. Si quieren autoría, se las damos, no pasa nada. ¿Quieres contar tu historia? Yo sigo con una que me llamó un poquito la atención. Dice: la peregrinación después del secuestro. En los años recientes también hay historias más modernas,
Un hombre cuya familia había sido víctima de un secuestro prometió que si su familiar regresaba con vida, caminaría hasta San Juan cada año durante una década. El familiar fue liberado. Desde entonces, el hombre hace la caminata todos los días sin faltar. Muchos peregrinos dicen que lo reconocen porque ya lleva una foto del familiar que sobrevivió. En el santuario de San Juan de los Lagos hay miles de exvotos que cuentan historias reales, accidentes, enfermedades, violencia, rescates y situaciones límite. Cada uno es básicamente una pequeña historia de vida o muerte. El peregrino que llegó y ya no se levantó. Hace algunos años, durante la temporada de peregrinación, un grupo de caminantes salió desde un poblado de Guanajuato a San Juan de los Lagos. Entre ellos iba don Julián, un hombre de más de 70 años. Era conocido en el grupo porque llevaba muchos años haciendo la peregrinación, pero esta vez tenía un motivo especial. Un año antes, don Julián había enfermado gravemente del corazón. Los médicos le dijeron a su familia que probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Durante su recuperación, él hizo una manda. Si lograba vivir un año más, caminaría otra vez hasta San Juan para agradecer. Contra lo que esperaban los médicos, su salud mejoró lo suficiente para caminar. Así, cuando llegó la temporada de peregrinaciones, decidió cumplir su promesa. El grupo caminó durante varios días. Muchos recuerdan a don Julián, se quedaba atrás con frecuencia porque se cansaba mucho. En varias ocasiones sus compañeros le dijeron que se subiera a la camioneta de apoyo, pero él siempre respondía lo mismo. La promesa fue caminando. Y eso es muy importante, aunque no lo crean. Ahorita les voy a contar un dato. Siguió avanzando lentamente. La llegada al santuario. Después de días de camino, el grupo finalmente llegó a San Juan de los Lagos. Entraron juntos a la basílica. Don Julián caminó hasta el frente del templo. Según los que estaban ahí, se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar. El momento final. Mientras rezaban, algunos notaron que se inclinó hacia adelante. Al principio pensaron que estaba llorando, pero pasaron unos minutos y no se movía. Cuando alguien se acercó a tocarlo, se dieron cuenta de algo. Don Julián había muerto. Para quienes estaban ahí, fue un momento muy fuerte, pero también muy simbólico. Muchos dijeron que don Julián había cumplido exactamente lo que prometió: llegar caminando y agradecer. Un peregrino del grupo dijo algo después que se repitió muchas veces. Vino a despedirse. Yo fíjate que la última vez que visité a San Juan de los Lagos fue por una manda. Y esa manda precisamente era porque mami te amo. A mi mamá la han desahuciado varias veces. Y la última vez que la desahuciaron, mi hermana y yo prometimos que íbamos a llegar de rodillas al altar. Para quien no ha ido a San Juan de los Lagos, es piso de madera. Y la realidad es que con tanta gente que pasa, es mucha tierra la que entra. Y de verdad, o sea, yo entré con una bermuda. Para quien me conoce sabe que uso muchísimas bermudas. Y la realidad es que entré y desde el primer paso, porque entramos arrodillados y era de rodillas hasta el altar, se sentían como agujas. Y fue súper doloroso, pero pasó algo bien curioso. Cuando llegamos al altar, ya no me dolían las rodillas. Pude quedarme como 10, 15 minutos más y no pasaba nada. Y cuando me levanté, fue súper ligero. No, o sea, como si no hubiera. A pesar de que tardé porque había muchísima gente, siempre hay muchísima gente en San Juan de los Lagos. Sí. Entonces, todo lo que pasé, moví y desplacé fue una tortura. Pero cuando llegué, mis pies súper ligeros. Entonces son como esas cosas raras, ¿no? Misteriosas. Ajá. Entonces, reitero, coméntenos cuáles son sus historias, ¿no? Sí, y pues la última te toca. La última, bueno, elegí esta. La manda del grupo. Manda grupal, Ok. Un grupo de peregrinos provenientes de un poblado de Guanajuato hacía su caminata del año hacia San Juan de los Lagos. Pero una vez ocurrió algo que cambió su peregrinación. Un autobús donde viajaban varios habitantes del pueblo sufrió un accidente en la carretera. El vehículo se salió del camino y estuvo a punto de caer en un barranco. Muchos pensaron que habría muertos, pero sorprendentemente todos sobrevivieron. Para el pueblo, aquello fue considerado un milagro. Entonces decidieron hacer una promesa colectiva. Si todos sobrevivieron, llevarían una cruz grande caminando hasta San Juan de los Lagos para agradecer. Mandaron construir una cruz de madera enorme
hecha con vigas gruesas que pesaba cerca de 80 kilos. Medía más de 2 metros de alto. No era algo que pudiera cargar una sola persona durante días, así que decidieron hacerlo en equipo. Durante la peregrinación, 4 hombres cargaban la cruz al mismo tiempo. Cada cierto tiempo se turnaban con otros peregrinos. Pero aún así era agotador. La madera presionaba los hombros y las manos. Cuando caminaban por la carretera se podía ver la silueta de la cruz avanzando lentamente entre el grupo. Muchos automovilistas se detenían a observar. Hubo momentos en que el grupo pensó que no podrían continuar. En subidas o tramos largos el peso se volvía casi insoportable. Pero los peregrinos se animaban unos a otros diciendo: «Es nuestra promesa». Y seguían caminando. Después de varios días de camino, finalmente entraron a San Juan de los Lagos. La cruz iba al frente del grupo. Cuando llegaron al atrio del santuario, la colocaron frente a la basílica. Muchos peregrinos que estaban ahí comenzaron a aplaudir. El grupo se arrodilló y algunos comenzaron a llorar. Lo que pasó después. Algunas versiones dicen que la cruz se quedó en una capilla del pueblo cuando regresaron. Otros dicen que la dejaron como ofrenda. Pero para quienes estuvieron ahí, lo que quedó grabado fue la imagen de la cruz avanzando lentamente por la carretera durante días. Para ellos representaba el peso del miedo que vivieron y el agradecimiento por haber sobrevivido. ¿Qué tal? Muy misterioso. Yo creo que la fe mueve montañas. Y yo creo que quien cree es... La creencia es poderosa. Sí, porque se supone... La creencia puede cambiar tu vida. O sea, iban en el autobús, pero iban hacia San Juan de los Lagos para hacer esta caminata que era como rutinaria ya de cada año. Y pues se salvaron todos. Cuando a veces por un pequeño accidente la gente muere. Yo sí creo que la fe es muy grande. Digo, no soy alguien que vaya a misa todos los domingos, pero yo creo que sí. Sí, la fe hace cosas muy interesantes. Hay muchas historias, yo creo, ¿no? En torno a las vírgenes, por ejemplo, Mandas. En Juanacatlán, en Tapalpa, la historia está en que a la virgen la llevan, pero solo por cierto tiempo. Siempre la regresan. ¿Por qué? Una vez, cuentan los habitantes del mismo pueblo, que una vez la quisieron dejar en otro pueblo, creo que en Atemajac, que es un pueblo cercano vecino, y la virgen se les regresó. Encontraron la imagen, pensaron que se la habían robado, encontraron la imagen de regreso en el templo en donde era su lugar, y con los pies llenos de lodo, porque pues, para quien conoce Tapalpa, hasta su ropaje estaba lleno de lodo. Entonces dicen, se regresó caminando porque sabía cuál era su lugar y su capilla, ¿no? Y en torno a eso hay muchísimas historias, ¿no? En torno a la religión, pero pues aprovechando este tiempo de Semana Santa y este capítulo especial de historias de, pues no tanto de terror, sino como de sucesos o milagros. Sucesos extraños, misteriosos. Sí, misteriosos de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí. Y la que dije. Ok, tenemos una pregunta que nos pusieron en redes sociales, en TikTok, que dice así, déjala buscar, aquí está. Ok. Saquen un tema de su humilde opinión, nuestra humilde opinión, fíjate. ¿Qué opinamos de las personas que ya estando casados y con hijos siguen viviendo con sus papás? Yo creo firmemente, bueno, a mí cuando mi papá estaba con vida, sí me dijo así como de, hijo, el casado casa quiere, el día que usted decida formar una familia, yo creo que también por eso me esperé a tener tantos años hijos, porque él decía, el casado casa quiere, y el día que usted tenga hijos, es papa casada de otro comal, de otro hogar, que le vaya bien. Sí. Sí, también mis papás también, desde muy chicos siempre fueron así, de que si se casan o lo que quiera que hagan, fuera de esta casa, sin hijos, se casan. No vamos a cuidar nietos. Ajá, no vamos a cuidar nada. Mientras ustedes estén aquí solteros, adelante. Pero ya con pareja y con hijos, fuera. Pero yo creo que hay dos posturas, ¿no? Cuando es una necesidad, porque por ejemplo, bueno, decidiste formar familia, pero el recurso económico de verdad no te alcanza. Yo creo que sí es viable poder vivir juntos
yo creo que va a haber muchos problemas siempre porque la suegra, mi mamá de hecho sí me dijo, yo porque no me quiero meter, yo sé que soy metiche, no puedes vivir conmigo con pareja y con hijos, ¿por qué? Porque me voy a meter. Y mi abuela fue así, hubo un tiempo en el que mi mamá vivió con mi abuela y sí era como súper metida en la relación, entonces ella dice, no, yo no quiero ser igual y sé que voy a hacerlo porque a ninguna mamá le gusta ver a su hijo o hija sufrir. Entonces yo creo que serían solamente problemas. No, y yo creo que, o sea, es obvio que si tú tienes esposa o esposo e hijos, siempre vas a querer tu propio lugar. Y si vas a estar con tus papás, pues va a ser por necesidad. Sí. Yo creo que también hay gente que abusa y dice, ¿sí para crees? Que me cuide a los niños, para que sentarme, para esto o lo otro. Yo creo que hay gente que sí decide por voluntad propia quedarse con sus papás y seguirse encajando porque sé que existen los parásitos sociales. Entonces sí sé que hay gente que casi pues mantiene al chiquillo, ¿no? Es la misma crianza. Yo creo que sí, depende mucho de los valores, pero sí, comenten como siempre. Sí. ¿Qué opinan al respecto de estas historias? Esperemos les haya agradado. Den sus comentarios y opiniones a ver si les agrada que hablemos un poquito más de estas historias, ¿no? Es un capítulo especial, pero pues se puede hacer más recurrente, ¿no? Para salir un poquito de la rutina. Especial de Semana Santa. Ajá. 30 sin filtro. Así que ya saben, no olviden seguirnos en redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo, chicos. Hasta luego. Bye.